Bueno, por supuesto que hay muchos temas que vamos a compartir. Uno de los que recién nos planteaba Carlos Sarvía tiene que ver, hablando de la casta, hablando de la política, de la corrupción, de por qué algunos llegan a los cargos que llegan y los usan de esta manera, que es el caso de Guillermo Moreno, que todavía sigue dando cátedra desde los canales de televisión. Todavía se sigue presentando a las elecciones, en este caso lo hace en la elección de la Ciudad de Buenos Aires a través de su candidato Kim, pero que ahora en una sentencia ya prácticamente firme de la justicia, fue condenado por manipular las cifras de qué, del INDEC. Está Hernán Capielo en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Débora, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, contanos un poquito porque quiero compartir con vos y también con Carlos Sarvía la información de Guillermo Moreno, que me parece que es un poco un símbolo, ¿no?, de lo que ha sido el relato, la violencia durante el kirchnerismo y la manipulación de las cifras. Bueno, Débora, la Cámara de Casación lo que hizo fue dejar firme la condena a 3 años de prisión en suspenso contra Guillermo Moreno y contra quien era la titular de la dirección del índice de precio al consumidor del INDEC, Graciela Evacqua. Esto, a ver, ¿por qué es el delito? Para decirlo en castellano y sin ningún giro jurídico, por truchar las cifras del INDEC. En realidad, el delito por el cual se la condenó a Graciela Evacqua es por haber alterado la base de datos estadística que se utilizaba para el cálculo del índice de precios al consumidor, es decir, cálculo de la inflación, y a Moreno como instigador de estas conductas. Y además por abuso de poder, abuso de autoridad. A ver, esta decisión de la Cámara de Casación... Sandra, ahí está. Ahí te tengo, sí. Te decía que esta decisión de la Cámara de Casación, donde intervino la jueza Ángela Ledesma, intervino el juez Jacobucci y también intervino el juez Alejandro Slokar. Recordemos que Ledesma y el Slokar son dos jueces que se podría decir que están muy lejos de estas miradas duras, de mano dura. Son jueces que están más cerca del garantismo. Claro, y del kirchnerismo, sí. Y por lo menos el Slokar, Ledesma sí, con esta Slokar, mirada sí, más sobre la protección de derechos, y sin embargo fueron implacables con Moreno y entendieron que efectivamente se había confirmado la comisión de estos delitos. Con esto se acaba la discusión, porque Moreno todavía lo sigue discutiendo. Dice, yo no truché los índices del INDEC. Bueno, ahora ya no es una cuestión opinable, sino que es una decisión de la justicia. Me parece también, Débora, que ahora hay que plantearse si este fallo, que por supuesto Moreno puede recurrir a la Corte, todavía le queda un recurso de queja, pero si este doble conforme que tiene la condena a Moreno le alcanza como para impugnar su candidatura en caso de que prospere la ley de ficha limpia. Sí, ahora entramos en esa cuestión, ¿no?, que son las ambiciones político-electorales de Guillermo Moreno, que igual me preocupan menos porque vos pensás que en la última vez que se presentó, ahora porque no hay paso, pero no alcanzó ni siquiera el piso, ¿no?, de los votos requeridos para avanzar. Ahora vamos con eso, pero quiero detenerme un poquito más en lo que la justicia confirma, que es que Moreno, que durante años con el dedito nos decía a todos los que le recordábamos esta causa que mentíamos, que truchó los datos. Y Carlos, vos sabés, Hernán traía recién algunos bien concretos para repasar, que son impresionantes, ¿no?, cómo dibujaban los números. Contanos, Carlos. Bueno, yo estaba acreditado en el Ministerio de Economía en esa época, que trabajaba en ámbito financiero, y obviamente todos los datos del INDEC eran materia corriente que teníamos que tener todos los que estábamos acreditados allí. Yo recuerdo el día, fue 6 de febrero del 2007, el día anterior, el 5, se estaba diciendo... Conéctate con lanación.com y accede a la mejor información. Hola. Me comunico a Veresur. Tiene la alarma activada y hay un intruso en la casa. ¿Accionamos Zero Vision? Sí, por favor. Listo. El robo ha sido evitado. Llama al 0800-222-4015 y llévate tu Zero Vision gratis en tu kit Verisur.
Era 3-1 más o menos. Valía en 3 ese- pesos. Claro, era 3-1 Valía durante 3 prácticamente pesos. toda la presidencia de Néstor. Y la canasta básica era de 350 pesos. Sí, para sí, me entender un acuerdo poco. perfecto. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, los índices se dan a conocer, creo que era un martes, si no recuerdo mal. Los índices se dan a conocer a las 4 de la tarde. Estábamos todos esperando la cifra en el Ministerio de Economía, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde. No salía el índice. Recién se conoció a las 20 horas y se conoció la sorpresa, 1,1%. Vuelvo a repetir, iba a dar 3,5%, dio 1,1%. ¿Por qué? No sé si se acuerdan, en ese momento estaban los famosos copagos de las empresas de medicina prepaga, que en ese mes justo hubo un aumento muy fuerte, que fue del 20%. O sea, la medicina prepaga había subido 20%. 20%, como si Sí. ahora subiera en el mes 20%, ¿sí? Bueno, y como esos copagos no entraban dentro, Moreno determinó que el aumento era solamente 2%. Para entender, impactaban casi en 10 puntos dentro del índice de precios al consumidor lo que era atención médica y gastos para la salud, que es el rubro del INDEC. Esa fue una. Del 20 lo bajó al 2, directamente. 20 bajó al 2, como Un si dibujo educación, total, claro, sin como si tener educación ningún- que dio en marzo 20, Sí. el gobierno de Milei hubiese dicho no es 20, le ponemos 2. Para entender lo que es la adulteración de las cifras del INDEC. El otro tema fue alimentos y bebidas. Daba aproximadamente 5,9, 6%. Moreno decidió que directamente era el 2. Entonces bajó uno del 20 al 2 y bajó uno del 5 al 2. Sí. Además de otras cosas que Bueno, también vos sabés cambiaron. que Hernán, ayer también lo escuchaba a Diego Cabot, que repasaba algo del fallo, ¿no? Y se reproduce allí un diálogo que voy a tratar de recordar en memoria, pero en donde Guillermo Moreno, en una reunión con Néstor Kirchner, le pregunta a Néstor, ¿a cuánto querés la inflación directamente? ¿A cuánto querés que la ponga? ¿No? Y ahí discuten el número que iban a dibujar entre ambos, ¿no? Sí, sí, que Kirchner te termina diciendo, bueno, pero me dijiste que sí muy rápido y le pidió un número más bajo todavía. La sí. orden fue de Más Néstor bajo Kirchner. todavía. Sí. Mira, hay testimonios en la causa que hablan de presiones para justamente alterar los números y que la línea del INDEC quería resistir a estas presiones porque hay una cuestión que tiene que ver Son técnicos, muchos de El ellos titular también, del claro. INDEC en ese momento era Lelio Mármora, que era el que manejaba de alguna manera el INDEC, pero Moreno le pone a Beatriz Paglieri. Beatriz Paglieri que empezó a manejar lo que manejaba Graciela Bebacqua, que era toda la dirección de índice de precios al consumidor. Entonces Paglieri se nombró como una especie de interventora ahí y fue la que metió los dedos y la que cambió de alguna manera, la que adulteró las estadísticas. Hernán, no quiero dejar pasar lo que vos planteaste para cerrar tu intervención respecto de las posibilidades o no de Guillermo Moreno de ser candidato, teniendo en cuenta, bueno, la discusión que hay siempre de ficha limpia, del doble conforme, si la fecha lo alcanza o no a él, por el día en el que conocemos el fallo. Algunas consideraciones con respecto a eso, más allá de que, como vos decís, no tiene los votos como para pasar un paso, pero por ahí hasta tiene el privilegio de estrenar la ley en caso de que se apruebe. El asunto es así, la ley de ficha limpia dice que no pueden ser candidatos aquellas personas que tengan una condena con un doble conforme, pero esa condena tiene que haber sido confirmada 180 días antes de la elección, es decir, al 19 de abril. En este caso, esta condena fue confirmada después Posterior, de la sí. elección. Pero no nos olvidemos que Moreno viene con 2 condenas más encima. Una condena por amenazas coactivas que tiene que ver con esa asamblea de papel prensa donde invitó a pelear a los integrantes del directorio, y además tiene otra condena que es la del cotillón anticlarín. Vos te debes acordar. Claro, me acuerdo. Sí, Ese sí, es un sí. delito grave porque es el disponer de fondos públicos para la compra, para desviarlos, digamos, para la compra de estos elementos de cotillón. Estas 2 condenas son condenas firmes y lo que hay que ver efectivamente si estas 2 condenas firmes son las que le impedirían ser candidato, pero guarda, en elecciones nacionales, porque la ley de ficha limpia es una reforma de la ley de partidos políticos nacionales, Claro, con sí, lo sí, cual por eso no corre Cristina, para cargos claro. locales ni provinciales. Por eso se habla de la candidatura de Cristina en la provincia. Hernán, gracias, A ustedes. Hernán Capielo desde la Redacción de La Nación. Bueno, hoy está pasando de todo también en materia política, porque en esta tarde tendremos el paso ya definitivo